Familia, para mí es un gusto estar en este momento con ustedes desde la ciudad de Miami, el estado de la Florida, con el deseo de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y me siento feliz de poder acompañarlos a través de este medio que el Señor nos ha provisto para continuar su obra. Así es que voy a pasar este día de aventura con ustedes. Espero poder disfrutarlas al máximo y que todos podamos lograr la bendición que Dios tiene trazada para cada uno de nosotros en esta hora. Vamos a inclinar el rostro para orar. Padre, gracias te damos en esta hora. Muchas gracias por las bendiciones que nos has dado a lo largo de todo este tiempo que nos ha tocado enfrentar. Gracias, Padre, por estar a nuestro lado. Gracias por suplir nuestro alimento diario. Gracias por proveer lo que hemos necesitado. Gracias, Señor, por darnos fe, esperanza, confianza. Gracias, mi Dios. En esta hora nos depositamos en tus manos, deseando que tu Santo Espíritu nos hable, que hagas morada en nosotros y que al estudiar tu palabra podamos crecer más en tu presencia. Te amamos mucho, Señor, y pedimos una bendición especial para que la sabiduría del cielo sea la que nos capacite en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, entrando en materia, vamos a buscar el libro de Juan, capítulo 2, y desde allí vamos a comenzar lo que es la meditación de esta noche. Juan, capítulo 2, y voy a leer desde el versículo 2. Ahí habla sobre las bodas de Caná y da detalles sumamente importantes que nos van a ayudar en esta hora a recibir las bendiciones que Dios planificó para nosotros. Vamos a leer Juan, capítulo 2, versículo 2. Dice que Jesús fue invitado a las bodas juntamente con sus discípulos. Y faltando el vino en la boda, vino la mamá de Jesús, María, y le dijo: no hay vino. Entonces Jesús le contestó: ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Esa fue la respuesta de Jesús ante una necesidad que se había presentado en Caná, en esas bodas donde tanto él como sus discípulos fueron invitados, y estaba también su mamá María. Cuando María ve que se presenta la dificultad, automáticamente ya su mente le decía: la solución está acá. No hay que ir para ningún lado, no hay que desesperarse. Quien puede solucionar el problema está en medio nuestro. ¿Y por qué María tenía tanta seguridad sobre esto? Porque María tenía en su interior la convicción del nacimiento de Jesús, de cómo el Espíritu Santo había puesto en ella a Jesús y que indudablemente había venido con una misión salvadora para la raza humana. Por lo tanto, ella no tenía ninguna duda de que Jesús es el Mesías. También había escuchado hablar acerca de ya las cosas que Jesús había iniciado, de su bautizo, de cómo el Espíritu Santo habló, de cómo vino en forma de paloma, un sinnúmero de convicciones. Pero también recordaba las palabras de Simeón cuando estuvo allí, fue a llevar a presentar a Jesús a la sinagoga, y cuando Simeón lo vio, lo alabó. Lo exaltó, incluso dijo: ya puedo morir en paz, porque ya mis ojos han visto al Consolador de Israel. Incluso le dijo: una espada traspasará tu alma. Es decir, María sabía exactamente quién era Jesús, y en este momento donde había tanta gente, en su razonamiento humano diría: esta es la gran oportunidad para que Jesús haga lo que tenga que hacer, se declare el rey de Israel y tome el trono de Israel. Y viene a Jesús y le dice: mira, no hay vino. Automáticamente Jesús le da una respuesta que, conforme a la costumbre del oriente, era una respuesta de respeto hacia ella. Le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? Para el otro lado del mundo donde nos encontramos nosotros, quizás esa respuesta nos haga cuestionar por qué respondió así, pero para ellos era un buen modal de educación y de respeto a los adultos. Por lo tanto, Jesús le contesta de esa manera, pero acto seguido le dice una frase que a mí me impresiona: no ha llegado mi hora. ¿Por qué Jesús le estaba diciendo a María: no ha llegado mi hora? ¿A qué hora se estaba refiriendo Jesús que aún no había llegado? ¿Qué era lo que Jesús estaba respondiendo? Algo que María no estaba diciendo. Jesús lee nuestros pensamientos, y gloria a Dios por eso, porque a veces actuamos diferente a lo que realmente sentimos, mas Dios mira las intenciones del corazón. Por lo tanto, en este momento Jesús sabía lo que María estaba pensando. Jesús
reconocía que María pensaba que ese era el momento glorioso para él manifestar su poder. Pero él le contestó, no ha llegado mi hora. Y es importante, familia, saber que toda la vida terrenal de Jesús estuvo marcada por los planes elaborados desde la eternidad. Jesús nunca llegó tarde. Jesús nunca dejó de llegar. Jesús nunca se perdió, porque cada plan establecido desde la eternidad hasta la eternidad es fideligno y fiel en las manos del Todopoderoso. Sin embargo, Jesús premió la fe de María. Jesús respondió en base a la fe de María. Jesús pudo haber dicho, como no ha llegado mi hora, no soy yo quien debo buscar vino. Pero María, acto seguido, dice el versículo, que le dijo a los siervos, todo lo que él diga que hagan, hacedlo, tal cual como él lo está diciendo. ¡Wow! Eso es fe. Eso es fe. Porque Jesús no le estaba diciendo lo voy a hacer. Pero ella conocía la bondad de Jesús. Ella participó de los primeros años de formación de Jesús. Y ella pudo ver en su impresión de madre, ver cómo Dios tenía una misión y se estaba cumpliendo en ese plan de salvación llamado Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Por lo tanto, María confió en Dios. Y yo te desafío en esta hora. Aunque no veas las circunstancias a tu favor, aunque pienses que las cosas están en contra, o aunque creas que son imposibles, sigue creyéndole a Él y sigue creyendo en Él, porque al final tu fe va a ser recompensada. María no se frustró. María pudo haber dicho, yo pensé que tú lo podías hacer. Yo pensé que este era un lindo momento para que tú lo hicieras. No. Continuó su proyecto de vida confiando en que Jesús obraría a favor de ese problema que se había desarrollado en esa boda. Y así ocurrió. Ahí al costado habían 6 tinajas de piedra. Me imagino tinajas grandes. He tenido el privilegio de ir a Israel y he visto tinajas que todavía conservan y son tinajas grandes. Y esas tinajas estaban al costado y el Señor Jesús las mandó a llenar de agua. Interesante. ¿Y por qué quiero resaltar interesante? Porque Jesús ordenó que le pusieran agua. Y te pregunto, ¿qué cosa es el agua? ¿El agua tiene sabor? No. ¿El agua tiene color? No. Por lo tanto, lo que Jesús estaba mandando a hacer en ese momento también requería un acto de fe. ¿Cómo es que si el problema es de vino, tú me estás diciendo traigan agua? Se puede prestar hasta una burla. ¿Cómo es que tú estás diciendo vamos a llenar estas tinajas de agua cuando yo no veo que tienes azúcar, no veo que tienes uvas para machacar y sacar de ahí un jugo, no veo que nada de lo que puede traer un jugo, un vino, tú lo tienes en tus manos? Pero los siervos también obedecieron la voz de María cuando les dijo claramente todo lo que él diga que hagan, hacedlo conforme a lo que él está diciendo. Ellos llenaron sus 6 tinajas de agua. Y es interesante poder entender, y repito otra vez la palabra, que hay una parte humana que te toca a ti y una parte humana que me toca a mí, que Jesús no va a hacer. Y no la va a hacer no porque no quiere, la va a hacer porque es tu responsabilidad y es mi responsabilidad. Hay que llenar las tinajas de agua para que el Señor diga la palabra de poder. Hay que dar el paso de confianza, el paso de fe, el paso de seguridad, el paso de que Dios está en control y como está en control, Él lo va a hacer posible. Hay que dar ese paso, no nos podemos quedar de brazos cruzados, no hay que hacer nada porque Jesús lo va a hacer todo, no, ya lo hizo todo. Pero tú, ¿qué vas a hacer con lo todo que Él hizo? Ellos llenaron sus tinajas de agua y después Jesús no se acercó a las tinajas. No registra la Biblia que lo hizo, no las tocó, no le echó nada. Simple y llanamente le dijo a los mismos siervos que echaron el agua, sacad de ella un poco y vayan y désela a probar al maestrasalas. ¡Wow! Familia, Dios es un Dios de instrucciones.
Y ojalá que le podamos seguir todas las instrucciones que nos está dando, porque indudablemente nos lleva a la victoria, nos lleva a la salvación y nos lleva a la vida eterna. Aunque nos toque pasar por el valle de la sombra y de la muerte, no importa, llegaremos seguro. Aunque nuestro viaje esté lleno de tormentas, esté lleno de turbulencias, esté lleno de tribulaciones, igual vamos a tener un aterrizaje efectivo, un aterrizaje magnífico, porque Dios lo va a hacer posible. Cuando sacaron el agua, no era agua, era vino. ¿Qué significa eso? Que con el pensamiento Dios hizo el milagro. Solo con decir, saca de ahí. Y el agua entendió que tenía que convertirse en vino. ¿Por qué? Porque hay poder en la palabra de Dios. Te repito, hay poder en el Dios a quien tú y yo adoramos. Hay poder en el Dios grande, en el Dios tardo en airarse y grande en misericordia y bondad. Hay poder en ese Dios que, aunque todo esté completamente en movimiento fuera de su eje, hay poder, hay control, hay soberanía en ese Dios grande y poderoso. Sacaron vino y se lo llevaron al maestresalas. Y cuando lo probó, quedó impactado. ¡Wow! El mejor vino se brinda primero, para luego dar el segundo vino, que no es el mejor. Pero en este momento se estaba dando a probar el vino que superaba todos los vinos jamás tomados por cualquiera de ellos. ¿Sabes por qué? Porque ese vino fue hecho por el poder de la mente de Dios, por el poder de la palabra de Dios, por el poder que capacita al Dios hombre y al Dios Jesucristo, quien nunca se desconectó del Padre para hacer todas las obras grandes que hizo en la tierra, que está haciendo y que hará por la eternidad. Familia bella, en este momento el vino fue dado al novio. Definitivamente había ocurrido un milagro. ¿Y sabes por qué? Porque donde está Jesús, ahí está su bendición. Donde está Jesús, ahí está su milagro. Donde está Jesús, allí hay sanidad. Donde está Jesús, allí hay prosperidad. Allí hay transformación, allí hay cambios y cambios para bendición. El Señor nos está llamando en esta hora a llenar nuestras tinajas de agua fresca, de agua que crea en Él, de agua que tenga la capacidad de ser transformada por Él, de agua que simboliza vino. El vino simboliza la sangre preciosa de Cristo Jesús, derramada en la cruz del Calvario, por el cual tú y yo somos salvos y pasamos a una eternidad con Jesús. El Señor nos está llamando a creer en Él, aún en medio del fracaso, aún en medio de las crisis. Fíjate, en este momento estamos todos parejos. No hay una parte del mundo que no esté tocada por este coronavirus, por el famoso COVID-19. Muchos amigos nuestros se han infectado. Muchos hermanos nuestros se han infectado. Hemos escuchado noticias de personas que ya hoy no están. Personas por las que oramos que ya hoy no están. La economía está en una cuerda, haciendo equilibrio para sobrevivir. Todo lo que está a nuestro alrededor está siendo afectado física, emocionalmente, espiritualmente, por todo lo que está aconteciendo. Hay muchas personas con tristeza, muchas personas con depresión, muchas personas que no quieren levantarse de sus camas, muchas personas que están en pánico, que no quieren salir de sus casas. Lo que estamos viviendo en este momento es duro, y todavía es más duro pensar que a través de nuestra historia, por costumbre, asistíamos sábado tras sábado a nuestros templos, y nuestros templos en este momento están cerrados. Aunque nuestras iglesias están abiertas, porque la iglesia de Cristo no son 4 paredes, sino eres tú y soy yo, donde el Espíritu de Dios viene a morar. Mi iglesia está abierta para el Espíritu Santo, para que se manifieste como Él quiere en mí, para que deposite esa agua bendita que limpia, que purifica. Y es el desafío para ti, para mí en esta hora. Aquí también en este libro de Juan, en el capítulo 4, versículo 43 en adelante, hay otra historia impresionante, otra historia donde dice que había un oficial, le llaman rey, y que este hombre tenía un hijo muy enfermo.
y tenía temor de que su hijo falleciera. Y acto seguido va donde Jesús, porque escucha que Jesús ya fue a Galilea, regresó, viene a Caná, pasa por Capernaum, y él lo intercepta allí y habla con Jesús y le dice: mira, Jesús, tengo un hijo que está para morir. Si tú vienes conmigo, yo sé que lo puedes sanar. Yo sé que lo puedes salvar. Y Jesús lo mira y le dice: vete, tu hijo vive. ¡Wow! Eso es fe. El Señor está demandando de nosotros consagración. Está demandando de nosotros oración, más tiempo de comunión con Él. El Señor está demandando de nosotros que le creamos sin cuestionar, que le creamos sin razonar, que le creamos sin argumentos lógicos. Simple y llanamente le creamos. Creerle a Él es tener la seguridad de que las cosas van a salir bien aunque estén mal. Simple y llanamente le dijo: vete. El hombre no vino a Jesús. Ese oficial no vino a Jesús para que Jesús le dijera: vete. Él vino a Jesús para que Jesús fuera con él. Y es interesante, y me encanta decir esta palabra, poder ver cómo Jesús no hizo lo que este hombre le estaba pidiendo, pero hizo algo mejor. Familia, en este momento llegó la hora de entender que Jesús no tiene que actuar como yo quiero, como yo pienso, como yo anhelo. Llegó el momento de entender que no debo ir a Jesús para exponerle lo que Él tiene que hacer. Debo ir a Jesús para que Él me exponga lo que Él quiere que yo haga. Debo ir a Jesús para que Él me explique a mí cuál es su plan, cuál es su proyecto, cuáles son sus propósitos. Este oficial se le acercó a Jesús diciendo: ven conmigo, y mi hijo sanará. Familia, no le demos indicaciones a Dios, porque Dios es soberano y ya Él sabe lo que tiene que hacer. Sin embargo, con todo y eso, Dios le dijo claramente: ejecuta tu fe, cree en la palabra y regresa a casa, porque tu hijo vive. Dice que el hombre le creyó a Jesús y se regresó a su casa. Llegando a su casa, le salieron al encuentro sus siervos y dice que le dieron buenas nuevas. Le dijeron: oh rey, tu hijo vive. Las mismas palabras de Jesús: ve a casa, tu hijo vive. Fueron las mismas palabras que le está diciendo en este momento esos siervos de Dios a este rey: oye, tu hijo vive, tu hijo está sano, tu hijo está perfecto. Y este padre, ¿qué hizo? ¿Qué hizo, familia? Él debió mandarse corriendo a ir a abrazar a su hijo y darle gloria a Dios porque su hijo había sanado, su hijo estaba bien, ya su hijo no iba a morir, pero no. Era más impactante para él lo que había ocurrido que ir a mostrarle afectos a su hijo, porque está llegando la hora de que le demos prioridad a Dios y a las cosas espirituales antes que al yo y a lo que nosotros queremos. En este momento, este hombre le preguntó a sus siervos: escúchenme y respóndanme, ¿a qué hora pasó eso? ¿A qué hora pasó eso? Y vuelvo y te repito esta frase: oye, la vida de Jesús terrenal ha estado marcada a través de los planes elaborados desde la eternidad. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Y es un propósito de salvación, es un propósito de bendición, es un propósito eterno, donde no quiere que nuestra vida pase a una eternidad sin Él. Lo contrario, que pase a una eternidad con Él. En este momento, este hombre entendió que hay poder en la palabra de Dios. Los siervos le dijeron: a las 7 de la noche, tu hijo salió la fiebre de su cuerpo y vivió y sanó. Y este hombre simple y llanamente dijo sí. Esa fue la hora cuando Jesús
dijo la palabra. Familia, ¿cuál es la palabra que tú estás buscando en esta hora? ¿Cuál es la palabra que tú estás esperando que Jesús diga en esta hora? Y aunque te enteres mañana o pasado mañana o en un mes o en un año, o te enteres cuando Jesús venga, ¿cuál es la palabra que tú estás esperando que Jesús diga en esta hora? Quizás estás esperando la palabra de la sanidad para un enfermo, de tu sanidad. Quizás estás esperando la palabra de la salvación de un matrimonio, de la salvación de un hijo, de la salvación de una pareja. Quizás estás esperando la palabra de la salvación de tu iglesia, de la salvación de tus ministros, de tus pastores, de tus obreros. Quizás estás esperando que Dios diga la palabra de perdonado, restaurado por la sangre preciosa de Jesús. Yo no sé cuál es la palabra que tú andas buscando en esta hora, pero yo sí sé por la palabra de Dios, que Dios tiene la palabra, que Dios tiene la palabra de sanidad, que Dios tiene la palabra de salvación, que Dios tiene la palabra de restauración, que Dios tiene la palabra que te hace libre y te hace verdaderamente libre, y que no llega tarde, que nunca se extravía, que nunca se equivoca. Llega su hora, porque esta es la hora. Esta es la hora de salvación. Esta es la hora de encontrarnos con Jesús. Esta es la hora de mirarnos en el espejo de la eternidad con Dios y decir: Señor, di la palabra. Di la palabra, llena la tinaja, llena tu mente del agua fresca que cambia, que renueva, que hace nuevas todas las cosas. Llena tu mente de fe, de confianza, de esperanza, porque el que dijo que lo haría, lo hará y lo terminará en perfección. Llena tus vasijas de ese gozo, de la plenitud de gozo que solamente viene de la presencia de Jesús en nuestras vidas. Llena tu ser de la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que no puedes razonar, la paz que no puedes explicar, porque ¿cómo puedes explicar en esta hora? No tenemos trabajo, no tenemos templos abiertos, no tenemos una economía estable, no tenemos seguridad al salir de nuestras casas, no tenemos nada, pero lo tenemos todo, porque tenemos a Jesús, y tener a Jesús es tenerlo todo. Llegó la hora de depositarnos como vasijas para que el agua refrescante del Espíritu Santo pase por nosotros y nos deje llenos de su gloria, de su fragancia, de su bondad, de su amor. Llegó la hora de tener una intimidad con Jesús. Llegó la hora de amar a Jesús sin medidas. Llegó la hora de abrir nuestros corazones y decirle: Padre, mira, ven, lee, quita, borra, cambia, transforma, limpia, purifica. Haz lo que quieras, como quieras, cuando quieras. Haz lo que tú quieras hacer, pero hazlo tú, porque lo que Dios hace, lo hace perfecto. ¿Cuál es tu parte y cuál es mi parte en este proyecto, en este plan? ¿Cuál es mi parte? El Señor le dijo claramente a los siervos: pongan agua en las vasijas. Pon tu vida. Pongo mi vida al servicio de la obra perfecta del Espíritu Santo obrando en nuestro ser. ¿Qué le dijo Jesús a este oficial? Ve, confía. Aunque no veas nada, confía. Aunque me estabas pidiendo algo y yo te estoy respondiendo diferente, confía. Aunque tengas un trayecto de aquí a tu casa, no dudes. Él vive. Confía. Confía. Aunque todo esté fuera de tu control, confía. Aunque en este momento no tengas un lugar donde ir a adorar como acostumbrabas a hacerlo, aférrate más a Cristo y confía. Llegó la hora donde los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, y de eso hablaremos mañana. Llegó la hora donde los verdaderos adoradores buscarán al Señor de todo corazón. Llegó la hora donde no tienes que ir tras un ministro, un obrero, un instructor bíblico, donde alguien que te explique lo que dice la palabra. No, llegó la hora donde la palabra viva en ti y viva en mí, donde el Espíritu de Dios se mueva por todas partes, con gozo, con alegría, porque le hemos dado la bienvenida a este recinto, a este lugar donde hemos declarado que somos una vasija
útil para el Señor. Llegó la hora de sellar nuestras vidas con el Espíritu de Dios. Llegó la hora de poder entender que no es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. No son mis planes, son sus planes. No son mis proyectos, son sus proyectos. No es mi vida, es su vida en mí. Podemos entender en este momento donde tenemos el peligro tocando nuestras puertas, donde podemos visualizar que nada está bajo nuestro control, donde podemos entender que pase lo que pase, bueno, nosotros no sabemos lo que va a ocurrir el día de mañana. Llegó la hora de decir las mismas palabras que dijo Moisés. Oye, Señor, si tu presencia no va conmigo, no me saques de este lugar. Entendimos qué estaba diciendo Moisés. Que sin Jesús no vale la pena sacar un solo pie de donde lo tenemos. Que sin Jesús no hay vida. Que sin Jesús no hay victoria. Por lo tanto, si tu presencia no va conmigo, si tu presencia no me va a acompañar, déjame donde estoy, porque yo quiero que me acompañes, yo quiero que vivas en mí, yo quiero que mores en mí, yo quiero que operes activamente en mí, en mi ser, en mi carácter, en mi manera de manifestarme, porque yo quiero reflejar tu gloria. Llegó la hora de adorar a Dios. Llegó la hora de entender que Él y solamente Él y fuera de Él no tenemos nada que buscar. Es tiempo de orar. Es tiempo de consagrar nuestras vidas a Él. Es tiempo de escudriñar, de buscar en nuestro interior qué tengo allí, qué tengo allí que no agrada, qué tengo allí que deshonra su nombre, qué tengo allí que no está claro, que no me deja ser íntegra, que no me deja ser completa, que no me deja ser perfecta, qué tengo allí que si Jesús viniera, probablemente eso no dejaría que yo viera su gloria. Esta es la hora. Esta es la hora. Jesús le dijo a María, no ha llegado mi hora. Hizo el milagro. Jesús te está diciendo, esta es la hora. También puedo hacer el milagro. Que Dios te bendiga en esta hora. Que Dios abra el entendimiento de nuestro ser y que podamos entender cuán importante es vivir en esta hora en la presencia de Jesús. Que nada ni nadie nos quite el espacio que le toca al Señor. El primero, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a ser añadidas. Es el momento de buscar a Dios. Es el momento de dejar que el Espíritu de Dios opere milagros en nuestro interior. Llegó el momento de caminar por fe y para fe, por Él y por Él. Oremos. Padre, gracias te damos por esta hora. Gracias te damos porque llegó la hora de encontrarnos contigo cara a cara. Gracias te damos porque tu venida está cerca. Y antes de tu venida nos has llamado a una santificación. Nos has llamado para depositar tu Santo Espíritu, la lluvia tardía en nosotros. Y esta es la hora. Es la hora de abrir nuestros corazones y de mirarte a ti en todo momento y en todo lugar. Arranca de nosotros lo que no te agrade, Señor. Quita de nosotros lo que no lleve tu nombre. Y que tu Espíritu Santo ilumine nuestro ser completo, Señor. Gracias por ser nuestra salvación. Gracias por tu fidelidad. Porque cuando oramos, pedimos y ni siquiera sabemos lo que pedimos. Pero tú nos respondes no porque oramos. Tú nos respondes por tu fidelidad hacia nosotros, Señor. Gracias. Gracias por la grande bendición de ser tus hijos, de ser restaurados por ti, Señor. Gracias. Gracias porque en ti hay salvación y hay vida eterna. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios tenga de ti misericordia. Dios alce sobre ti su rostro y Dios ponga en ti paz. Dios te bendiga.